Hola chicos, muy buenas. Hoy les vengo a hablar de este tanque americano de desembarco. Este es un vehículo a partir de un vehículo de cadena diseñado para las tareas de rescate en los pantanos de Florida, que se desarrolló una familia de tractores anfibios, conocidos como Amtrak, para el cuerpo de marines, siendo el primero el VT-1. Pese a su denominación, el LVTA-1 no era un derivado de aquel primer ingenio, sino un blindado anfibio basado en el chasis del LVT-2, equipado con la torre de un carro ligero. Okay. En 1941 entró en servicio en el Cuerpo de Marines en el primer modelo de tractor anfibio inspirado en los diseños del ingeniero Donald Roebling. Este es fabricado en 1940 por la empresa FMC. Este vehículo sin blindaje fue denominado LVT-1, Landing Vehicle Tracker, y pronto se puso de manifiesto la necesidad de mejorar aspectos como la movilidad. Así, en la siguiente versión, el LVT-2, se decidió montar el grupo motor del carro ligero M3, incorporándose además un tren de rodaje con suspensión mejorada y cadenas de nuevo diseño. Las experiencias obtenidas por el uso de estos anfibios evidenciaron la urgencia de contar con vehículos que actuaran como plataforma de apoyo de fuego próximos a las unidades de infantería de la Marina que llegaban a la playa y establecían una cabeza de desembarco. Tras evaluar sin éxito la posibilidad de dotar las prestaciones anfibias a diversos carros de combate, la empresa FMC presentó un prototipo de blindaje desarrollado a partir del chasis del tractor LVT-2, sobre el que se montó una torre idéntica al carro ligero M5, pero sin el bulbo posterior. El nuevo ingenio fue aceptado y entró en servicio en diciembre de 1943. LVTA-1, Amphibious Tank, o abreviado AMTANK. Fue utilizado por primera vez en operaciones de contexto de la Guerra del Pacífico contra Japón. Su bautismo de fuego tuvo lugar en el atolón de Kerguelen, en las Islas Marshall, en febrero de 1944, si bien su primer empleo en masa tuvo lugar en los desembarcos de Saipán, en junio de ese mismo año, en los que participaron 138 unidades, y en los desembarcos se evidenció la vulnerabilidad de estos ingenios al salir del agua. Además, la potencia de fuego del cañón de 37 mm resultaba escasa contra las posiciones fortificadas japonesas, por lo que a mediados de 1944 los LVT comenzaron a ser sustituidos en los batallones por tractores anfibios LVTA-4, armados con un obús de M8 de 75 mm. En total se construyeron 509 ejemplares de este modelo. Este tanque tenía un blindaje frontal de 12 mm, siendo el de los laterales y la parte posterior de atrás de 6 mm. Este cañón M6 disparaba proyectiles perforantes que a 1 kilómetro perforaban de 26 a 50 milímetros de grosor de blindaje. Tenía una munición de 104 disparos del 37 y 6.000 disparos de las ametralladoras. Tenía un peso de 14 toneladas, por lo que era un vehículo anfibio ligero. Este tenía un depósito de combustible de 390 litros de combustible. Este tenía un motor continental de gasolina con 7 cilindros refrigerado por aire, capaz de desarrollar 260 caballos de potencia a 2200 revoluciones, acoplado a una transmisión con 5 marchas hacia adelante y 1 hacia detrás. El sistema de suspensión formado por 11 rodillos de rodaje a cada lado permitían a este tanque un gran desempeño también en tierra. El tren de rodaje disponía de una rueda motriz delantera y una tensora trasera. Aquí se ve el mecanismo de tensión en la rueda tensora. Aquí. Así que bueno, este era un buen vehículo anfibio para desembarco. Imagino que como todo tanque
tendrá después sus versiones posteriores, sus mejoras, como el cambio de cañón, el cambio de torreta, protección, blindaje, etc. Así que bueno, espero que les haya gustado este tanque, su pequeña historia, y si quieren ver alguna de las fotos que hago con estos tanques de mi colección, a escala 1.43, seguidme en mi Instagram. Gracias por ver mi vídeo.